Vamos a abrir nuestras escrituras en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos y vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 12. Hebreos capítulo 6 del verso 9 al verso 12. Dice, hermanos, en la palabra: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a leer hasta ahí. Pueden sentarse. El peligro de la pereza en las cosas del Señor. Ese es el tema de nuestro estudio de este domingo. Comencemos diciendo, hermanos, que la carta a los Hebreos es una carta sumamente personal, es decir, el tono es de persona a persona. Parece ser que el escritor conocía muy bien a las personas a quienes se dirige por el trato tan personal que descubrimos en el desarrollo de esta carta. Precisamente en el desarrollo de la carta nos damos cuenta de que aquellos creyentes sufrían algunos problemas en cuanto a su vida espiritual. Y uno de ellos, que específicamente está mencionado aquí, como dice en la primera línea del capítulo del verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Este parece ser que es la situación que le preocupa al escritor de la carta y parece que va a dedicarse a advertir a la iglesia, a los hebreos, de los peligros de la pereza en las cosas espirituales. ¿Qué le dice entonces el escritor sagrado a esta iglesia conformada por judíos? Por eso se dice a los hebreos acerca de esta situación. Lo primero que les dice es que es mejor la advertencia que abandonarlos al fracaso. Hay una expresión, hermano, muy importante en este versículo 9 que hemos leído. Dice ahí, aunque hablamos así. ¿A qué se refería el escritor cuando dice, aunque hablamos así? Primero les dice cosas bonitas. Les dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, como diciendo, todo es bonito, todo es maravilloso, pero hay algo, hay un pero ahí, pero hablamos así. ¿A qué se refiere el escritor con que hablamos así? Se refiere sin duda alguna a lo que les ha dicho en los versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. A eso se refería él cuando dice, aunque hablamos así, les está diciendo, aunque hablamos con franqueza, aunque hablamos con sinceridad, aunque con toda sinceridad les hacemos ver el peligro que corren si siguen dejándose abandonar a la pereza, si siguen dejándose abandonar, descuidando su vida espiritual. Él dice, aunque hablamos así, porque preferimos decirles la verdad a abandonarlos en el fracaso. Fíjense bien, hermanos, que esta escritura no hay que interpretarla mal. No está hablando del infierno por el hecho de que diga ahí, y su fin es el ser quemado, y todos piensan en el infierno, y que les está diciendo se van a ir al infierno, se van a condenar. No, lo que él está diciendo es que la mala hierba no sirve para nada, y lo único que queda por hacer con ella es quemarla. Lo que les está diciendo es, si ustedes se siguen abandonando a la pereza en las cosas espirituales,
no tendrán utilidad en el reino de Dios. Eso sí se los está diciendo. Perderán toda utilidad en el reino de Jesucristo. Por lo tanto, deben vigilar cómo están ustedes teniendo cuidado de su vida espiritual. Y por eso es que ha usado, hermanos, esta comparación de un campo de cultivo. En el campo de cultivo, hermanos, cuando el campo está a punto de dar su cosecha, cuando las cosas cambian, se corre el riesgo de que aparezca la mala hierba. Cuando cambia la estación, cambia la humedad, cambia la luz, cambia la intensidad del sol, y cuando todo eso cambia, se corre el riesgo de que el campo se llene de mala hierba. Pongamos un ejemplo práctico. El pasto en sus casas, si ustedes le niegan el agua a la entrada del verano, pronto se comienza a llenar de mala hierba. Cuando el cambio se produce, si se descuida el pasto, se comienza a llenar de mala hierba y eso ya no sirve para nada. Hay que quemarlo. Y tendrá usted que ponerle algo para quemarlo porque eso no sirve para nada. Es más, comenzará a dañar el pasto hasta terminar con él. Esta es la comparación que está haciendo el escritor de la carta. ¿Y por qué la está haciendo, hermanos? ¿Por qué es útil esta comparación para nosotros en este tiempo que vivimos? Porque nunca antes en toda nuestra historia nos hemos visto en una situación tan terrible como la presente. Ha habido grandes acontecimientos en el mundo, grandes catástrofes, grandes crisis, pero ninguna nos ha afectado tan intensamente como esta famosa pandemia que hoy estamos viviendo. Nada nos ha afectado tanto como esto, y cuando hay cambios es peligroso que nos entre la pereza por las cosas espirituales y las malas hierbas comienzan a aparecer. Este era el punto del escritor y es el punto para nosotros. Este ha sido un gran cambio. Esto ha producido un cambio terrible. Dicen por ahí, y creo que es correcto, nunca el mundo volverá a ser el mismo. Imagínense las dimensiones tan grandes de este cambio. Ya nada volverá a ser igual. Se dice ahora, ya nada volverá a ser como antes. El mundo ya nunca será como antes. Imagínense las dimensiones de este cambio. Cuando estos cambios suceden, corremos el riesgo de descuidarnos de las cosas espirituales. ¿Y por qué nos podemos descuidar? Se escucha de muchos hermanos en Cristo que ante la crisis presente han dicho junto con otros teólogos, esto es el fin, ya todo terminó, ya no hay esperanza, olvídese hermano, ya se acabó todo. Y este tipo de convicciones han generado en el corazón de muchos temor, terror, aflicción, angustia, desesperación, y la fe y la esperanza se han terminado. Y cuando esto pasa, hermanos, cuando esto sucede en el corazón de la persona, corre el riesgo de que la mala hierba comience a aparecer en su campo de cultivo para el Señor y lo vuelva inútil en la obra de Dios. Por eso dice el escritor a los hebreos, preferimos advertirles a abandonarlos al fracaso. ¿Cuánto amor hay en las palabras del escritor de la carta a los hebreos? Ama tanto a sus hermanos que les dice, prefiero advertirles antes que abandonarlos en la condición en que ustedes se encuentren y vayan a terminar siendo inútiles en la obra del Señor. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy en día? Quiere decir, hermanos, que esta situación tan terrible que vivimos no es el fin porque el Señor no lo ha dicho. Porque el único que tiene la autoridad, el gobierno y la soberanía para determinar cuándo han de finalizar los tiempos en esta tierra es nuestro Dios, el omnipotente, el Rey de reyes y Señor de señores. A Él, únicamente a Él, le es concedido el derecho de decidir cuándo terminarán los tiempos en esta tierra. Mientras Él no diga nada, ustedes, la iglesia del Señor,
tiene que dedicarse, tiene que prepararse para levantar una gran cosecha, porque los tiempos de crisis también pueden ser tiempos de gran cosecha para la gloria del Señor. Amén. De manera que el escritor le está diciendo a aquella iglesia, no es tiempo de pereza, no es tiempo de entregarse al desánimo, es tiempo de entregarse a la obra del Señor, porque Cristo todavía vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante, porque el Señor no ha dicho nada y Él es el único que va a decidir cuándo todo esto habrá de terminar. La segunda cosa, hermanos, que el escritor le dice a aquella iglesia es que sin fe y sin esperanza es que llega la pereza. Sin fe y sin esperanza. Esta iglesia, hermanos, había comenzado a perder la fe en Cristo. Si ustedes leen el capítulo 1, el verso 1 de este capítulo 6, dice el escritor, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. La fe y la esperanza se habían ido de muchos hermanos en esta iglesia. ¿Y cuál había sido la consecuencia? Había nacido en su corazón un deseo por volver a los sacrificios del Antiguo Testamento. Por eso dice ahí, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Rudimentos, ¿qué quiere decir? Principios, inicios, fundamentos. El escritor le dice, ya no es tiempo de estar en los principios, es tiempo de avanzar a la perfección, y la perfección es Cristo Jesús. Pero estas personas, al perder su fe y perder la esperanza, entonces habían iniciado un retorno a las obras muertas. ¿Y por qué dice él obras muertas? Se refiere a los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, que en su tiempo sirvieron, en su tiempo funcionaron, pero ahora Cristo había hecho el supremo sacrificio por la raza humana y ya no había más sacrificio por hacer. Ahora la perfección está en Cristo. Ahora el único que salva se llama Cristo Jesús. Él veía un peligro en esta iglesia, hermanos, porque aquella iglesia formada por judíos, fíjense bien, por eso se llama hebreos, tenía esa inclinación natural a volver a aquellos siglos de tradición religiosa que como judíos habían conocido toda su vida. ¿Y cuál era el problema? El problema es, hermanos, que en el Antiguo Testamento las obras salvaban al hombre. Es decir, el hombre podía decir, yo hice este sacrificio y el Señor me salvó. Yo traje este animal y el Señor me salvó. Yo hice un holocausto con este cordero y el Señor me salvó. Yo hice y Él me salvó. Yo realicé obras y Él me salvó. Pero ahora en Cristo Jesús, en la perfección, las obras no salvan a nadie, solo Cristo salva. Y él veía un problema, hermanos, en esta congregación que quería regresar a aquellas obras muertas. Él las llama obras muertas porque ya no salvaban, porque ya no servían. Sirvieron en su momento, sí. Pero ahora el sacrificio perfecto era lo único que salvaba el alma humana. Esto no quiere decir, hermanos, que las obras no tenían valor. ¿Cómo no? Las obras seguían teniendo valor. Tanto seguían teniendo valor que él les menciona que Cristo no es injusto para olvidarse de toda la buena obra que habéis hecho por vuestros hermanos. Fíjense qué importante es esto. Porque puede generar confusión. Uno puede decir, bueno, si decimos que ya las obras no valen, entonces ¿por qué decimos también que Cristo no se olvida de toda la buena obra que habéis hecho por vuestros hermanos? Porque hay una diferencia. Allá se hacían obras para que naciera la fe en la salvación. Aquí, a partir de la salvación en Cristo, nace la fe que produce obras para bendición de nuestro hermano.
¿Saben cuál es la diferencia? Que allá en el Antiguo Testamento el hombre recibía reconocimientos por haber hecho este o aquel sacrificio. Habían aplausos para él. Yo creo que habían quienes podían decir, yo no solo sacrifiqué un cordero, sacrifiqué 3. En cambio, este solo sacrificó una paloma. Pero yo un cordero de 3 años en su plenitud, perfecto, sin defecto, yo hice un sacrificio mejor. Había quienes quizás creían que tenían una salvación mejor. Pero cuando Cristo salva, aquí no hay aplausos para nadie. El único que se reconoce es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Las obras de la fe le quitan el reconocimiento al hombre y se lo dan totalmente a Cristo. Sin embargo, les dice el escritor, pero Cristo no es injusto para olvidarse de toda la buena obra que ustedes hacen por la fe. Quiere decir, hermanos, que aquí las obras son producto de la fe en Cristo y estas son valoradas por el Señor. ¿Por qué es importante este punto y por qué lo menciona el escritor? Lo menciona, hermanos, porque si lo vemos en la práctica, muchas personas ven debilitada su fe y su esperanza porque muchas veces hacen grandes obras para el Señor y para su hermano y no les son reconocidas. ¿Puede pasar eso? ¿Puede pasar que no se nos reconozca lo que nosotros hacemos para la gloria de Cristo sirviendo a nuestros hermanos? ¿Podría pasar? Puede pasar. Y si nosotros, hermanos, servimos al Señor para tener reconocimientos personales, nuestra fe se va a debilitar. Pero si nosotros sabemos a quién servimos, nuestra fe se va a fortalecer. Nos reconozcan o no nos reconozcan, como Pablo podemos decir, yo sé en quién he creído y yo sé para quién sirvo. Sirvo para la gloria del Señor y eso fortalecerá nuestra fe. Quiere decir entonces, hermanos, que cuando se sirve al Señor pueden haber 2 clases de servidores. El servidor que sirve a Dios y a su hermano para tener reconocimiento, para que le aplaudan, para que le celebren, y aquel que le sirve al Señor y a su hermano, se lo reconozcan o no. Aquel que le sirve al Señor y a su hermano, se lo reconozcan o no, su fe será fortalecida en cada situación, en la certeza de que Dios no es injusto para olvidarse de todo el servicio que ha hecho al Señor y a su prójimo. Pero quien sirve para tener reconocimientos en una situación como esta, fácilmente puede ver su fe debilitada. ¿Qué nos toca entonces hacer en estos momentos de crisis? Recordar con certeza, con convicción a quién servimos. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si los humanos no nos reconocieran, no hay problema, porque Dios no es injusto para olvidar todo lo que hemos hecho por el reino y por el servicio a nuestros hermanos. Quiere decir entonces, hermanos, para ir cerrando esto, que ciertamente el tema que le preocupa al escritor es la pereza en el reino, porque eso nos haría inútiles. Entonces el escritor dice, aun cuando no le reconozcan, sirvan a su prójimo y sirvan al Señor, pero no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Y su fe permanecerá fuerte, y su fe permanecerá ante cualquier situación, y no les va a afligir y no les va a asustar lo que se diga o lo que oigan. Reconozcamos que vivimos una crisis, pero en medio de esta crisis Dios está con nosotros. Y vamos a seguir adelante y vamos a salir adelante porque Dios no es injusto para olvidarse de toda la buena obra que hemos hecho por el reino y por nuestros hermanos. Sirvamos al Señor. No, que no se debilite nuestra fe, que no se debilite nuestra confianza,
Veamos en este tiempo de crisis una oportunidad de glorificar el nombre de nuestro Dios, y vamos a salir avantes y vamos a salir victoriosos, y no nos va a desanimar cualquier situación que escuchemos, cualquier situación que veamos, cualquier situación que vivamos en este tiempo tan crítico. El tiempo de crisis es un tiempo de oportunidad. Aprovechémoslo y engrandezcamos el reino de Jesucristo, porque ese es el único propósito que puede tener esta situación para todos aquellos que creemos en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Dios los bendiga, santos. Ay, qué alegría de verles, hermanos. No saben cuánto los extrañé, mis amados. Pueden pasar, jóvenes. Gracias, muy amables. Amados, ¿por qué no le damos gracias a Dios, hermanos? Es el primer servicio después de 10 semanas, 10 domingos, hermanos. Nunca se había cerrado la iglesia en los 27 años que tiene, hermanos, desde que la comenzamos. Y ahora, después de este suceso, pues agradecemos a Dios que podemos volver con ciertas cuestiones, restricciones, incomodidades, pero vamos a adorar a Dios, hermanos. Sí, acompáñeme, Padre. Te damos muchas gracias, oh Dios. Gracias, Señor. A pesar de toda situación y circunstancia, y esto, Señor, que ha venido, que no es otra cosa sino tú hablándole a la humanidad, eterno Dios, pues nos has concedido la victoria de volvernos a reunir, Señor, de volver a estar en tu casa, de poder exaltar, adorar, bendecir tu santo nombre, de estar juntos, unánimes, en un solo sentir, Padre del cielo. Gracias. Gracias te damos por la victoria que nos concedes, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la alabanza. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos guardaste en salud, en bienestar, Señor. Porque nada de esta pandemia, Señor, porque nada de este mal que atacó al mundo golpeó esta iglesia, Señor. Gracias, Dios, por guardarnos y protegernos. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Estoy muy contento, hermanos. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Bueno, hermanos, como siempre en cada servicio les decía, salude a su hermano y todo aquello, pero como ya no se puede, pues dése media vuelta y nomás dígale así: vida, así, luego tome su asiento. Sí, hermanos, bendiciones. Gloria al Señor. Tomen asiento, amados. Muy bien, pues bienvenidos, hermanos, a estos primeros servicios. Gracias a Dios que no hay mucha gente. Por primera vez no queremos que venga tanta gente. Gloria al Señor, siempre andamos jalando al pueblo, ¿no? Pero este es el mejor servicio, el tempranito, el de las 8, hermanos, que lo habíamos recién comenzado, entonces pues nos ayudó mucho. Mire, ya nos habíamos anticipado a lo que estaba por venir. Entonces, amados, les recomiendo este servicio, el de las 8, y luego, hermanos, vamos a ver cómo lidiamos con el de las 11, que es el más, las 11:30, que va a ser el más complicado. Y hermanos, vamos a tener que reforzar un poquito lo de las mascarillas, hermanos. Le voy a pedir por favor que la mantenga siempre puesta, hermanos. Yo entiendo la incomodidad, yo me siento muy incómodo también, hermanos, y no, a veces no se puede ni conversar bien y todo aquello, pero necesitamos, hermanos, someternos a las reglas. Ahora bien, no porque no tengamos fe y confianza en el Señor, la tenemos, pero es por respeto a los hermanos. No es tanto por protegerme a mí mismo, sino por el respeto que se le debe demostrar a las demás personas, hermanos. Y hermanos, pues hemos acomodado el sillaje lo mejor que pudimos, hermanos. Se mira muy bien todo, mira, así con distancia y todo muy bien. Y darle la mayor comodidad posible, hermanos. Los ministerios todavía no van a comenzar. Lo de los niños, hermanos, la nursery todavía no. Entonces hay madres que todavía no están con nosotros, los niños todavía no están llegando, los jovencitos sí, hermanos, mayores de 13 años, en los servicios de las 11 y de las 6 de la tarde, 11:30 y 6 de la tarde sí va a haber evento para ellos, pero mayores de 13 años. Entonces, pues tratándonos de ajustar a esta nueva normalidad, hermanos. Amén.
con paciencia, con amor, ¿verdad que sí? Cuidándonos los unos a los otros, respetando las reglas que se nos han dado, que se nos han impuesto. De las pocas ciudades, hermanos, aquí, una de las pocas ciudades fue Perris, que reforzó mucho la cuestión de la mascarilla. Otras ciudades no la han reforzado, pero hermanos, si se nos ordena que lo hagamos, pues hay que hacerlo, ¿okay? Hay que ser obedientes. Amén, amados. Pero nos vamos a gozar en el Señor y le vamos a echar muchas ganas y el Señor nos va a bendecir. Así que, hermanos, este es el primero de los 4 servicios de hoy, hermanos, y Dios está con nosotros, hermanos. Y no sabe lo contento que estoy de poderle ver, hermanos. Es que es muy diferente predicarle a una cámara, hermanos, que verlos a ustedes aquí. Aquí siento las ganas de regañarlos. Y en la cámara, pues, ¿a quién le doy? Gloria sea al Señor. Y sí, hermanos, hubo muchas incomodidades, hubo muchas inconformidades, Tenemos gente muy molesta, pero a pesar de todo, mire, aquí estamos en victoria. Gloria al Señor. Así que vamos a la palabra del Señor, hermanos. Vaya, abre a su Biblia, hermanos, ahí donde está sentadito, por favor, en Salmo 133, versículo 1 al 3. Gracias por nuestro hermano Humberto Cabezas, que ya volvió, hermanos. Le dijimos que tomara su tiempo. Recuerde que él tenía un poco de batalla con su garganta y no queríamos exponerlo tampoco, y gracias a Dios que ya está otra vez con nosotros, y ya, porque en las exposiciones pues no, por internet él casi no participó, pero hermanos, pues siempre ocupamos mucho la enseñanza, ¿verdad? Él es un gran maestro y gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de tenerlo entre nosotros, hermanos. Así que los 20 en la palabra continúan, hermanos. Y gracias a Dios también por los que lo suplieron, ¿verdad? Nuestra hermana Marta, nuestro hermano Moreno, que también son muy, muy buenos hermanos, expositores de la palabra. Muy bien, pues para recomenzar, hermanos, después de 10 semanas, nada mejor que el Salmo 133, amados. Es el Salmo de la unidad de los santos, ¿verdad? Ya, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo es precioso, hermanos. Tiene una profundidad maravillosa, amados. Nada se extraña tanto como la casa del Señor. Ya sabe que yo y el presidente Donald Trump, pues como que no nos entendemos muy bien, ¿verdad? Ya saben eso, ¿verdad? Que yo no soy muy partidario, no, pero en una cosa sí yo estoy muy de acuerdo con él, con lo que dijo. La iglesia es, hermanos, necesaria y es primordial y es, ¿cómo dijo? ¿Cuál fue la palabra que usó? Esencial, hermanos. Y gracias a Dios que nos permitieron abrir, porque sí, yo estaba muy inquieto. Se los mencioné el miércoles, hermanos, en la exposición que dimos en enseñanza. Estaba muy inquieto, hermano. Me sentía muy inconforme que abrieran los casinos y no dejaran abrir la casa del Señor. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Pero gracias a Dios que nos dieron luz verde. El señor Newsom, el gobernador del estado de California, que tampoco no soy muy partidario de ningún político, soy partidario yo. Pero hermanos, gracias a Dios que nos permitieron abrir, porque es necesaria la comunión de los santos, hermanos. Si hay algo que extrañamos es estar con el pueblo del Señor, hermanos. Si es algo que extrañamos es, hermanos, la unidad, es la congregación, es la asamblea en donde se junta el pueblo y alaba y adora a Dios, donde recibe palabra, porque ahí envía bendición el Señor y vida eterna, hermanos. Así que vamos a examinar este precioso salmo, hermano. Bueno y delicioso, hermanos. Bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Hermanos, la palabra habitar, hermanos, es una palabra, la entendemos como vivir juntos, pero no, la referencia no es esa en su original, hermanos. En la traducción se entiende como gente que viven juntos en una misma casa o en una misma aldea, pero no es así exactamente. Lo que se refiere es a la unidad espiritual que está entre los santos
Y esa unidad es una unidad que trasciende, hermano, trasciende las dificultades, trasciende los problemas, trasciende las diferencias. Mire, esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué la palabra trascender, hermanos? Porque en otras ocasiones yo le he enseñado que toda relación tiene sus problemas y sus dificultades. Madres, padres, hijos, esposos, esposas, todos en alguna forma, en algún momento, en algún tiempo, tenemos esos roces, esos distanciamientos, esas asperezas relacionales, sociales. Y lo mismo es en la comunidad. Hoy tenemos una aspereza terrible con lo que ha sucedido. Estamos apenas saliendo de la pandemia y ya tenemos los disturbios encima, hermanos, que están destruyendo la economía. Si lo poco que quedó de lo que dejó la pandemia, ahora estos ingratos están acabando de destruir, hermanos, el país va de pique hacia abajo. La iglesia tiene, hermanos, que levantarse en oración y, hermanos, y en la búsqueda del Señor y cumplir así los propósitos del Señor. Pero, hermanos, eso es lo mismo. Aún las comunidades tienen sus asperezas, tienen sus diferencias, sus racismos, sus discriminaciones, sus pleitos, sus contiendas. Entonces todo lo que tiene que ver con relaciones humanas tiene dificultades, amados. ¿Sí o no, hermanos? En el hogar, en las mejores familias hay problemas. En las mejores relaciones matrimoniales hay diferencias, hay distanciamientos momentáneos. No hay matrimonio que no sufra, no hay familia que no luche, no hay comunidad que no tenga dificultades. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que bueno y delicioso es habitar. Lo que está queriendo decir es que es bueno y delicioso que haya una unidad espiritual que trascienda a las dificultades y a las diferencias. ¿Qué significa eso? Que a pesar que en un matrimonio las cosas no están bien, pues siempre salimos adelante, siempre componemos, siempre sanamos nuestras heridas, siempre nos volvemos a relacionar, volvemos a perdonarnos, a ayudarnos. Lo mismo con los hijos, cuando los hijos se portan mal, ¿verdad que sí, amados? No dejan de ser nuestros hijos. Los aceptamos, los perdonamos, los ayudamos, los restauramos, los levantamos. Porque eso es bueno, eso es delicioso. Porque, hermanos, las relaciones deben de trascender a las dificultades. El problema es, hermanos, cuando una relación que sale mal, hermanos, no se le permite, hermanos, sanarla o restaurarla. Entonces no trasciende. Esa palabra trascender es importante. No permitir, hermanos, que algún problema, alguna diferencia nos distancien, porque eso es lo que el enemigo quiere. Divide y tendrás victoria y ganarás. Todo reino dividido, dijo el Señor Jesús, no puede permanecer. Por eso, hermanos, en las familias se vuelve tan difícil, hermano, y tan angustioso, hermanos, el estilo de vida, precisamente por ello, por esa problemática que hay, por esas relaciones ásperas que hay. Necesitamos, hermanos, venir a lo que la palabra de Dios nos enseña. Mirad cuán delicioso es, hermano, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, ya hablamos de la palabra bueno y delicioso y de la palabra habitar, pero ahora vamos a la palabra armonía. La armonía, hermanos, se usa mucho en la cuestión de la música. La música debe ser armónica, que significa que todos los instrumentos deben de estar en el mismo tono para que se pueda disfrutar lo que es una verdadera pieza musical. ¿Correcto, hermanos? Ahora bien, hermanos, armonía es la marca distintiva de aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, hermanos. Mire esto, los que son de Cristo aguantan. ¿Verdad? Los que son del Señor, hermanos, a pesar de que a veces las cosas no están bien y son favorables, hermanos, Dios nos da la fortaleza, nos da la facultad para poder perdonar, para poder sanar, para poder aceptar aún a nuestros propios enemigos. Vámonos.
Y eso es difícil, ¿sí o no? Porque bien se puede perdonar a la persona que amas, pero qué difícil es perdonar a un enemigo que continuamente viene a ofenderte una y otra vez. Y nos enseña la palabra diciendo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7. Ya estás ya contando, ¿verdad? Ya llevo 14, ya no me faltan 400 y fracción. Entonces, amados del Señor, la armonía es la marca distintiva de aquellos que verdaderamente son de Cristo. Toleran, perdonan, sanan, permanecen, no huyen. Antes bien, hermano, confrontan la situación y saben perdonar. Y saben, hermanos, pedir también disculpas cuando se equivocan. Porque recuerde algo, no solamente es perdonar, pero es saber pedir perdón. ¿Aló? Ya no les gustó, ¿verdad? Bueno, ya tenía ganas de darle a alguien. La armonía, hermano, tiene 3 connotaciones muy importantes, hermanos. La armonía tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con proporción y tiene que ver con correspondencia. Llévese esas tres delineaciones de la palabra armonía, hermanos. Equilibrio. Todo tiene un equilibrio, toda relación tiene un equilibrio. Mire, hay relaciones que son tóxicas, que son malas. Antes le decíamos a la mujer que era abusada, es que tiene que quedarse ahí porque la Biblia dice. No, la Biblia no dice, es una interpretación equívoca. Nunca se le debe de decir a una persona que se quede en una relación que es mala, que es tóxica, que lleva abusos, que lleva violencia, que lleva, hermanos, inclinaciones hacia el mal. Por eso dice la palabra de Dios, someteos en el Señor, dice la Escritura. ¿Verdad que así dice? Entonces, hermanos, tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. El equilibrio está, hermanos, en que al joven se le tolera, se le ayuda, se le perdona, se le restaura. Pero si quiere continuar en la adicción a las drogas, en la adicción al alcoholismo, entonces no se puede tolerar. Se ama al pecador, pero no se tolera el pecado. ¿Me están escuchando, amados? Equilibrio. Toda relación tiene que ser equilibrada, porque llega el momento en que, óyeme, hasta aquí ya, por favor. Te tolero, te acepto, pero en vez de hacerte un bien, te hago un daño cuando estoy tolerando tu malicia, tu actitud equivocada, errónea. En vez de ayudarlos, los maldecimos. Ah, caray, no se pongan serios. Aún con la máscara siento tensión ya. Equilibrio, proporción, la proporción correcta, adecuada. Porque cuando se va a amar a alguien, hermano, se ama en la proporción correcta, bíblica, cristiana, del Señor, amados. Esa proporción tiene que ser la medida espiritual. Porque cuando no se ama correctamente, hermanos, entonces, hermanos, se está amando equivocadamente. Oh, mátame, pero no me dejes. No sé si me está entendiendo, hermano. Sí. Ok, mijo, no se preocupe, no trabaje, no necesita trabajar. Para eso está su madre, para que lo mantenga. Ya tiene 40 años, déjalo ir. ¿Sí me están entendiendo, santos? ¿Verdad que sí? Y convertimos a personas, a jóvenes en parásitos, porque el amor equívoco o mal interpretado o mal expuesto ha puesto, hermanos, ha forjado algo mal en el corazón de aquel joven o de aquella jovencita. El Señor fue, como dicen en inglés, fue tough, hermano. Señor, se te están yendo. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Y ustedes qué? ¿Se quieren ir con ellos? ¡Órale, búscala de aquí! No les hables así, Señor. Se van a sentir. Santo Dios, qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? O sea que su amor, hermano, fue un amor, hermano, equilibrado, proporcionado. Y luego, número 3, la armonía tiene correspondencia. Tiene correspondencia porque, hermanos, recuerde lo que la Escritura nos enseña, y esto lo he enseñado mucho cuando hablamos del amor. ¿Por qué amamos nosotros a Cristo? Porque Cristo nos amó primero, o sea, es una correspondencia. ¿Por qué, hermanos?
¿por qué la palabra de Dios dice al varón, varón, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? Y no le dice a la mujer, mujer, ama a tu esposo. No, le dice, mujer, respeta a tu marido. Porque en el momento que una mujer se siente amada, va a sentir el respeto por esa persona. Correspondencia. La Biblia es equilibrada. No hay extremos. No hay formas equívocas de interpretación, amados. Entonces, hermanos, se extraña la casa del Señor porque bueno, delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía, en una forma equilibrada, proporcionada y en una forma que corresponde. Amor, respeto, cuidado, ¿verdad que sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Nunca diga mi casa, su casa. ¿Cuántos han dicho eso? Esta es su casa. Y llega alguien y se mete y ya no lo puede sacar. Al cuarto día, tercer día, oiga, pues ya usted dijo que su casa era mi casa. Sí me están entendiendo, ¿verdad? Bueno, es el Señor. Un amor equilibrado, proporcionado, correspondiente. Eso es armonía. Ahora bien, viene la siguiente parte, voy rápido. El buen óleo. Leo la siguiente escritura que dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El óleo. Esta referencia, hermanos, te lleva al capítulo, me parece que es el capítulo 30 de Éxodo, cuando Moisés le fue dado por Dios las instrucciones de hacer el aceite de la unción, el óleo, que era algo aromático, era un perfume maravilloso. Mire, en la forma sacrificial, en la forma religiosa en que se forjaba todo lo que se hacía para la gloria de Dios del Antiguo Testamento, la liturgia, para que me entienda mejor, tenía que ver con sacrificio de animales, derramamiento de sangre, holocausto, quemar, el derramamiento de sangre continuo. Entonces usted imagínese, ponga en su mente, hermanos, ponga en su mente un rastro. ¿Sabe lo que es un rastro? ¿Sí sabe lo que es? Donde se sacrifican animales para la alimentación del público. Sí, muy bien. Los olores no son gratos. ¿Por qué? Porque hay un continuo derramamiento de sangre. Y aunque todo se limpia, aún así, aunque en aquel tiempo se quemaba, aún así, hermanos, el continuo, había un hastío entre los sacerdotes porque era algo continuo entre los levitas. Continuo sacrificio, continuo, hermanos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Por eso lo repetitivo a veces no es agradable, no es bueno. Por eso la misericordia de Dios y la gracia de Dios debe ser nueva cada mañana para nuestras vidas, hermanos. Porque cuando vienes a la iglesia en un acto repetitivo, aprendido, es un sacrificio, hermano, que ya no sale de tu corazón. Ya no hay, hermanos, el deseo. Sencillamente lo haces por un cumplimiento de conciencia. Y aquello, hermanos, se volvía no solamente en el cumplimiento, pero en aquello también, hermanos, se envolvía, hermanos, el mal ambiente que se formaba. Ahora, de repente aparecía un jovencito que recién era dedicado de la línea de Aarón, de los levitas, un jovencito que era ungido para ser participante del sacerdocio de los sacrificios. Ahora, cuando este joven se le derramaba el aceite en la cabeza, dice, y bajaba sobre su cabeza, sobre sus barbas, por eso dice la barba de Aarón, porque Aarón era el sacerdote principal. ¿Se recuerda? ¿Sí leen la Biblia o no? Porque si no la leen no me está entendiendo. Bajaba y luego bajaba hasta el borde de las vestiduras, se bañaba en el aceite de la unción. Y esto provocaba una fragancia. Ahora, cuando ese joven entraba en el grupo del sacerdocio, pasaba algo muy interesante. Los sacerdotes volvían a oler la fragancia del aceite de la unción.
y les refrescaba en su mente y en su corazón. ¿Cuál era la razón y el motivo por qué estaban ahí? El santo llamamiento de Dios, hermanos. La gloria del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento ya no hay sacrificios, porque hay un solo sacrificio, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y la unción ya no es el aceite, el aroma, ahora es ¿qué? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo manifestado en la reunión de los santos, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios y comienza un olor fragante a tu alma, a tu espíritu y a tu corazón, un regocijo, hermano, de paz y de descanso, que te recuerda por qué estás aquí. Es maravilloso eso, hermanos, cómo la palabra te va enseñando. Hermanos, el buen óleo es como el buen óleo sobre tu cabeza. El poder, la presencia del Espíritu Santo, la unción. Cuando lees ese capítulo, hermano, tú encuentras que le da instrucciones de cuáles son las hierbas que debe usar, el aroma que se le debe de dar. Dice, y con esto vas a ungir al sacerdocio, a los levitas. Y luego también enseña que después no se debe de usar sino sobre los instrumentos y no sobre las personas comunes. Lea la Biblia, verá. Porque era algo muy delicado, porque representaba la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento se ungían instrumentos, en el Nuevo Testamento se ungen personas. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermanos? Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era selectivo para unas personas, representado en la unción, hermanos, el aceite de la unción. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es sobre todos, porque Hechos capítulo 2 dice claramente que llegó el Espíritu Santo sobre todos. Entonces ahora todos tenemos acceso a ese buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. La llenura del Espíritu Santo, la gloria de Dios sobre nosotros. ¿Y dónde pasa esto? En la reunión de los santos. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Cuántos sintieron la diferencia entre estar en la casa del Señor y estar en la sala? Y ver al pastor, hermanos, todo trabalenguas ahí, el pobre tratando de predicarle a una cámara. ¿Aló? Y luego usted ahí, hermanos, con las ganas de ir al refrigerador por un sándwich, que muchos lo hicieron a medio culto. ¿Sí o no? Un ice cream. Y luego escuchó algo que no le gustó al pastor, ¿y qué hizo? Y aquí usted no me puede apagar. Tremendo. ¿Sí o no, hermano? Nomás le hacía y ya. O lo ponía en pausa y terrible, hermanos. Ve cómo se extraña la unidad del pueblo. Mirad cuán bello, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, es como la unción, el Espíritu Santo que viene, hermano, sobre nosotros y nos llena, nos satura, nos colma de bendición, amados. Qué hermoso es esto, bueno y delicioso. Con un buen óleo, la fragancia del Espíritu Santo, la auténtica unidad del Espíritu. Bien dice Efesios capítulo 5, versículo 1 al 12, lo leo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, ahí le va, agárrela en el aire. El pecado apesta. Hiede, hermanos. Hermanos, nosotros somos ofrenda de olor fragante delante del Señor. Y cada vez, hermanos, que nos comportamos equivocadamente, hermano, comenzamos a jeder en nuestra espiritualidad. Y esto llega a la presencia de Dios, porque a la presencia de Dios llega, hermanos, llega
llega nuestro amor, llega nuestra ofrenda, llega, hermanos, nuestra santidad, pero también llega nuestra suciedad. ¿Aló? Cuidado, cuidado, hermanos. Por eso dice la palabra: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, separado. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ir a los riots ahí en Los Ángeles? Ir a quemar patrullas. Santo Dios. Ay, qué tremendo es esto, hermanos. Entonces, santos, tenemos que entender este sacerdocio. El sacerdocio se ejerce en la unidad de los santos. Ahora, no es un sacerdocio como el del Antiguo Testamento, lleno de sacrificio, lleno de derramamiento de sangre, porque ya hubo un solo sacrificio y un solo derramamiento de sangre, el cual es permanente para la remisión de nuestros pecados. ¿Correcto, amados? Entonces, de ahí, hermano, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante nos dice, nos enseña de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué eran los levitas? Era el linaje escogido. Hay una palabra, hermanos, que a mí me resuena mucho en el Antiguo Testamento, precisamente sobre la línea de Aarón, sobre la línea de los sacerdotes, de los levitas. Cuando hubo el reparto de la tierra prometida, se les dijo: a todos les vas a dar, les vas a repartir la tierra, pero a los levitas no me les des nada. Híjole, hermano, cuando yo leí eso, así como que oye, duele, ¿no? Pues como que aquí, y a nosotros no nos vas a dar nada, pues. Y luego dice: porque yo soy su porción. Los que sirven al Señor dependen del Señor. Y luego en el Nuevo Testamento dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de, ¿cómo dice la palabra? Ayúdeme. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, aquellos que somos llamados, hermanos, no, pues ni modo, confórmese con lo que le caiga. ¿Aló? No, ¿desde cuándo quiero comprarme mi avión privado? Pero pues no. No, sigo viajando en coach. Aleluya. Sí, le dije que una vez yo siempre cuando viajo trato de buscar bien los asientos. Y una vez se me fue la onda, hermanos, y no lo hice bien, y estaba viajando en una aerolínea que se llamaba Mexicana de Aviación. No, hombre, hermano, olvídese. Era cuando andaba ya quebrando. Y cuando me subí, y no me fijé, ahí aprendí, hermano, que hay que fijarse. Me tocó el medio. Entonces, cuando llegué al asiento, hermanos, ya ven los asientos que están de este tamaño, y la gente está hasta este tamaño. Pues había un hombre grandote, yo creo que era de Chihuahua, porque estaba con su gorro y todo, así bien grande. Sí. Y gruesecito del lado de la ventana. Y estaba así el viejo, mire. Cuando yo lo miré así, me dijo: no me vas a mover. Y del lado del pasillo estaba una señora que también estaba, mire, muy bendecida, como decimos. ¿Ya? Y pues no había nomás que casi se tocaban entre ellos. Y el avión lleno. ¿Se imagina usted? Y yo pues esperando a ver si todos se sentaban, a ver si había por ahí otro lugar. Todos se sentaron y me dice la azafata: siéntese por favor, ya nos vamos, abróchese el cinturón. ¿Pero dónde? Siéntese. Pues hermano, ni modo, le tuve que hacer así, mire. Una incomodidad. ¿Me están entendiendo? En la incomodidad hay que producir paciencia, tolerancia y aguantarse. Díganme amén. Por amor al prójimo. Y para que se les quite, les hablé de Cristo a los dos. Vosotros sois linaje escogido. A pesar de toda tribulación y circunstancia que estamos pasando,
Somos el linaje de Dios, hermano. Mire lo que dice la palabra: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos el pueblo especial, hermano. No se le olvide. Usted tiene la porción del Señor. Dios te ha bendecido. Tú haces bajar la gloria de Dios. Tú eres la luz del mundo, la sal de la tierra. Tú eres la esperanza para este mundo miserable que no te merece. No se le olvide, hermano. Nunca se rebaje a lo que el mundo le ofrece. Nunca se rebaje al comportamiento que el mundo tiene, hermano. Usted vive un nivel más elevado porque su porción es el Dios de los cielos. Ánimo. Amén. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, el pueblo especial. Por eso, hermano, tenemos que reunirnos. Por eso tenemos que adorar a Dios. Por eso es que la iglesia abre los cielos. Y si el mundo, hermano, no se ha ido a la destrucción total, es porque la iglesia está presente todavía, hermanos. Pero deje que la iglesia se vaya, verá que ya no tardamos en irnos. Entonces sí, amados. Ahora, ya, es que como tenía mucho que no, ¿verdad? Por eso. Pero me tienen tantita paciencia, ¿sí? Porque la siguiente porción es bien bonita, hermanos, ¿sí? Es que es bien hermosa la siguiente porción. Entonces dice el 3: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La tierra prometida. ¿Qué miró Moisés cuando estaba en el monte? ¿Cómo se llamaba? ¿Nadie se acuerda? Monte no. En el monte, cuando vio la tierra prometida. A ver, los que se me va el nombre de este monte. Tampoco no está bueno. Dios lo sube a este monte y le dice: y mira la tierra prometida. Ahora, la tierra era tierra que fluía leche y miel. Ahora, déjele leo lo que dice el diccionario ilustrado de la Biblia cuando tú pones Monte Hermón. Y esto yo lo había estudiado anteriormente y es un lugar tremendo, hermanos. Esta vez que fuimos a Israel no lo alcanzamos, estaba cerrado el lugar, pero es un lugar precioso. Hermón, el monte más alto de Siria y la cima más meridional de la cordillera del Antilíbano, ubicada a 60 kilómetros al noroeste del mar de Galilea. 60 kilómetros, no está muy lejos del mar de Galilea. Recuerde la geografía: está Israel y luego está Siria, acá está Jordania y al sur que está Egipto, ¿no? Sí, corríjame los que ahora no fueron a la escuela, ¿verdad? Se le echaron de pinta el día de la geografía. Bueno, no importa. Dice, alcanza, 60 kilómetros al noreste del mar de Galilea y a 45 kilómetros al sureste de Damasco. Alcanza hasta 2.814 metros. 2.814 metros. Por pies, ¿cuánto es? Por 4 y fracción. Son 2, 4, 6, como 10.000, 11.000 pies de altura. Más o menos, ¿no? Sobre el nivel del Mediterráneo. Recuerde que el Mediterráneo está ahí cerquitas. Influye, aquí viene, decisivamente en el clima y las aguas que riegan toda la región alrededor. Su pico está cubierto de nieve que en el invierno desciende por sus laderas hasta una elevación de 1.500 metros. Aún durante el verano puede hallarse hielo en las hendiduras de la cima, por eso los árabes lo llaman el Monte Canoso. El agua se filtra por las peñas porosas en las elevaciones más altas y sale en forma de fuentes de manantial de agua fría por todos los lados del monte. Algunos de estos manantiales son las fuentes principales del Jordán. Ahora, el monte está tan alto
que se forma una niebla alrededor todos los días, que sube del mar Mediterráneo. Ahora, esa niebla baja y humedece el valle, y eso es lo que Moisés vio. La producción, la bendición, la prosperidad. Y luego tiene fuentes. Ese lugar que le dije que estaba cerrado esta vez que fuimos es precisamente un manantial a la pura orilla del monte Hermón, en donde se cree que nace literalmente el Jordán, que después desemboca en donde, en el mar ¿qué? Muerto. Comienza como una fuente y termina en la muerte. ¿Cuántos están entendiendo todo esto? Ahora, ese río riega, se usa para el riego, ya no es lo mismo que era antes, pero cuando estudias la geografía bíblica vas a encontrar cosas extraordinarias, hermanos, de cómo por esta montaña que está al norte venía el bienestar, venía, hermanos, ese riego que hacía que la tierra fuera productiva, bendecida. De ahí el por qué cuando vieron aquellos espías, hermanos, que trajeron aquel racimo, que trajeron aquellas bendiciones y dijeron: la tierra es buena. Se entiende, hermanos, por qué el monte Hermón participaba en la bendición de aquel lugar, y el salmista lo entendía y decía: es como el rocío del Hermón. ¿Cuántos entienden esto? Que desciende sobre los montes. ¿De dónde? De Sión. Vámonos. Porque está más alto. El monte, la montaña canosa le llaman los árabes. Que baja, hermanos, ese rocío. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Voy a terminar, voy a cerrar ya esto, hermanos. Entonces, bendición y vida eterna. Por ello, hermanos, es tan importante la unidad, la congregación, la asamblea, porque ahí envía bendición y vida eterna, hermanos. Aquí está la presencia del Señor. Por eso la necesitamos, por eso tenemos tanta sed y tanta hambre de estar en su casa, por eso el de ver a los santos, por eso el de convivir con ellos, amados. Ahora, para cerrar, déjenme le leo Mateo capítulo 24, versículo 11 al 14, porque tenemos que ver el lado contrario a todo esto. El lado contrario es lo siguiente. Ciertamente, si hay algo que busca el Señor es la unidad de su pueblo, es el amor, es la congregación de los santos, es, hermanos, que juntos traigamos toda la fuerza que podamos para seguir predicando el evangelio. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 24, 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dos cosas que se anticipan cuando la iglesia está presente en los últimos días. Uno, que el evangelio tiene que ser predicado hasta el último rincón de la tierra, que ya está sucediendo, hermano, y usted y yo somos participantes. Creo yo, a mi perspectiva personal, que ya no hay un lugar en el mundo donde no se haya escuchado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene por su iglesia ya. Y la otra es el amor de muchos que... Voy a terminar donde comencé, en las relaciones. Ciertamente, por cualquier cosa me voy a enojar, y por cualquier cosa me voy a distanciar, y por cualquier cosa voy a abandonar. Voy a dejar el matrimonio, voy a dejar la familia, voy a comenzar otra, voy a dejar la iglesia, voy a dejar a fulanito, voy a abandonar la amistad. Porque ciertamente, si hay algo que busca el enemigo es eso, es distanciar, es quebrar, es romper las relaciones, hermanos. Por eso el Salmo 133 viene a ser como un manantial en medio de un desierto, hermanos, al cual tenemos que atender. Mirad cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la cabeza, sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Porque es como el rocío del Hermón, en el cual, hermanos, riega, desciende
ese rocío sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, bienvenidos a casa. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.